¿Qué harías si sintieras una presencia divina mientras trabajas? ¿Y si, durante la grabación de una serie sobre Jesús, comenzaran a ocurrir hechos inexplicables en el set? Jonathan Roumie es conocido mundialmente como el actor que da vida a Jesús en la aclamada serie The Chosen. Pero lo que ocurrió cuando las cámaras dejaron de grabar podría cambiar por completo tu percepción sobre esta producción. Todo comenzó cuando Dallas Jenkins, el creador de la serie, se encontraba en el punto más bajo de su carrera en Hollywood. Dallas había trabajado en películas que no lograron el éxito esperado. Mientras buscaba un nuevo rumbo, comenzó a producir pequeños videos sobre Jesús para una iglesia grande en Illinois. Y fue allí donde conoció a Jonathan Roumie. Lo que parecía ser solo otro proyecto más se transformó en una misión. Dallas decidió hacer algo diferente, contar la historia de Jesús de una manera auténtica, emocional y sobre todo profundamente humana. En lugar de seguir los caminos tradicionales de la industria, hizo algo revolucionario. Pidió ayuda directamente al público. The Chosen se convirtió en la serie de televisión financiada por el público más grande de la historia. Pero ese apoyo no fue solo económico, fue una conexión espiritual. Al buscar a quien interpretaría a Jesús, Dallas sabía que necesitaba más que un buen actor. Jonathan Roumie ya había interpretado a Jesús en pequeñas producciones, pero The Chosen sería algo completamente distinto. Más intenso, más profundo, más desafiante. Lo que llamó la atención de Dallas no fue el aspecto físico de Jonathan, sino su presencia. Tranquila, serena, con una profundidad silenciosa que no se puede enseñar. Jonathan se sumergió en la oración, el ayuno y el estudio profundo de las Escrituras. Llevó al personaje sus propias dudas y experiencias. Y a medida que avanzaban las grabaciones, la línea entre él y su personaje empezaba a desdibujarse. Algo comenzó a suceder en el set de The Chosen. La producción recreó la Galilea del siglo I con impresionante precisión, construyendo una réplica a tamaño real de Cafarnaúm, bajo el sol abrasador de Texas. La luz caía suavemente sobre el set, proyectando un resplandor que parecía una oración silenciosa. No era solo el escenario lo que cargaba un peso espiritual. Eran las personas, los actores, el equipo técnico, incluso los extras, sentían que formaban parte de algo mucho más grande que una simple serie. Algunos días estaban llenos de risas, pero otros eran testigos de lágrimas que fluían sin guión, sin ensayo. La emoción surgía de manera inesperada, como si el propio lugar estuviera impregnado de una energía sagrada. Uno de los momentos más inolvidables ocurrió durante la filmación del Sermón del Monte. Cientos de extras estaban en una colina soleada, vestidos con túnicas de época, esperando en silencio. El calor era implacable. Jonathan Roumie avanzó como Jesús, y su voz resonó por el valle. El momento parecía más grande que la propia producción. No eran solo líneas de un guión, eran palabras que habían cambiado el mundo. Y en ese instante parecía que volvían a la vida. Algo cambió. Jonathan revelaría más tarde que, al comenzar a pronunciar esas palabras, ya no estaba actuando. El tiempo parecía desacelerarse. Las palabras no salían solo de su boca, sino de un lugar más profundo, fluyendo directamente desde su espíritu. En esos momentos sagrados, él no interpretaba a Jesús. Se sentía abrazado, visto, como si algo mucho más grande hubiese entrado en escena con él. En la primera temporada que hice, hubo un momento en particular. Jeff lo mencionó en algunas ocasiones, que, de hecho, todavía creo que me afecta de alguna manera. En realidad, me gusta contar esta historia porque me sirve como recordatorio de lo que realmente importa
y de a quién estoy sirviendo mientras me esfuerzo por interpretar este papel. And so we were about midway through the first season. Entonces, estábamos más o menos a la mitad de la primera temporada, y llegó el momento en el que, como Jesús, me tocaba empezar a predicar, ya sabes, sermones completos. Comenzamos a filmar, y mientras pronunciaba estas palabras, de pronto, sentí como si estuviera fuera de mí mismo, escuchándome predicar frente a una multitud, justo afuera de la casa de Zebedeo, el padre de Santiago y Juan, según nuestra historia. Y en el fondo, Jesús está predicando, pero yo igual tengo que predicar. Aún tengo que decir estas líneas de las Escrituras de forma convincente, tratar de cautivar y motivar a las personas que me están escuchando y captar su atención. Y parecían estar muy atentos, tanto que eso me hizo volverme muy consciente de mí mismo. Y pensé, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué son estas palabras? Son palabras sagradas, santísimas, pronunciadas por el ser más santo que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. Yo no debería estar haciendo esto. Se siente mal. Y entonces, tenía esos sentimientos y, bueno, parábamos y pasábamos al siguiente montaje, movíamos la cámara a otro lugar. Pero a medida que continuábamos, llegó un momento en que tuve que detener la producción por un instante para hablar. Con el director, con Dallas Jenkins, le dije, ¿podemos tomarnos un momento? Y él me preguntó, ¿qué pasa? Así que lo llevé aparte. Le dije, escucha, hermano, estoy pasando por un momento difícil ahora mismo. Empecé a sentirme ansioso y abrumado, casi como, solo he tenido un ataque de pánico en mi vida, y sentía que algo parecido comenzaba a acercarse. No sabía bien por qué o cómo. Bueno, en parte sí. Creía entender qué estaba pasando, pero simplemente le dije, ¿podemos ir más despacio? Y él me preguntó, ¿qué está pasando? Y le dije, estoy diciendo estas palabras y al escucharlas, al oírme decirlas, no me siento digno de pronunciarlas. I'm saying these words and hearing them, hearing myself say them, I don't feel worthy to be saying them. Por eso cuento esta historia, porque resalta claramente el punto. El regalo que se me ha dado al interpretar este papel. Y él pone su mano sobre mi hombro y me dice, hermano, ninguno de nosotros es realmente digno, pero aquí estamos. O sea, tú y yo, aquí estamos. Estamos haciendo esto para que el mundo conozca su historia, para que quienes no la han escuchado puedan conocer el impacto que él ha tenido en el mundo y en nuestras vidas, personalmente. Y estoy parafraseando un poco, porque ya han pasado muchos años desde que grabamos eso, pero ese era el sentido. Y eso tranquilizó mi espíritu, y pensé, tiene razón. Por la razón que sea, Dios consideró apropiado ponerme a mí en ese papel y no a otra persona. Nadie más hizo una audición. No hubo audiciones para el papel. Él simplemente me llamó y me dijo, ¿quieres hacerlo otra vez? Y yo respondí, sí, por supuesto. No dudé, pero luego, cuando llegamos a ese momento, empecé a darme cuenta del peso de lo que se me estaba dando a hacer y que luego informaría los encuentros y las experiencias que tendría a medida que el show avanzaba. Y ahora, al llegar aquí a la quinta temporada, al amanecer de la quinta temporada. Season 5, the dawn of season 5. Y no fue un caso aislado. En medio de una escena intensa, el sonido se detuvo sin previo aviso, pero nadie se movió. El silencio se sentía denso. Durante la revisión, algunos miembros del equipo notaron destellos de luz en el rostro de Jonathan. Brillos que no habían sido planeados ni iluminados. Tal vez fue la lente o tal vez algo más. Los eventos extraños continuaron.
Un miembro del equipo juró que las luces parpadearon por sí solas, justo antes de una escena importante. Otro recordó una brisa repentina cruzando el set durante una escena de sanación, sin máquinas de viento, sin señales, solo un timing divino perfecto. El cambio no solo lo sintió Jonathan, se expandió por todo el elenco. Paras Patel, quien interpreta a Mateo, describió una extraña calma durante ciertas escenas, como si el propio aire se cargara de algo sagrado. Liz Tavish, quien da vida a María Magdalena, rompió en llanto en medio de una toma, no porque el momento lo exigiera, sino porque algo más profundo se había despertado en ella. Tras largos días de filmación, el elenco solía reunirse. No para ensayar líneas, sino para orar, conversar y compartir fragmentos de sus propias historias. Algunos hablaron de sueños, vívidos, casi proféticos. Sueños que reflejaban escenas que aún no habían sido filmadas. Incluso el equipo técnico, iluminadores, camarógrafos, escenógrafos, comenzó a abordar su trabajo con una nueva reverencia. Cuando The Chosen comenzó a transmitirse, algo extraordinario ocurrió más allá del set. Espectadores de todas las procedencias comenzaron a escribir, compartiendo cómo la serie no solo los entretenía, sino que sanaba algo profundo dentro de ellos. Personas hablaban de lágrimas que no podían explicar, de encontrar una paz que no conocían desde hacía años. Algunos contaron que transformaron sus vidas, perdonaron heridas antiguas o incluso volvieron a la fe tras años alejados. En el centro de muchas de esas reacciones estaba la actuación de Jonathan Roumie. Roumie no solo interpretó a Jesús, invitó a las personas a sentirlo, sus ojos serenos, su sonrisa cálida, la profundidad de su voz. Todo se sentía real. Los espectadores decían que era como ver a Jesús por primera vez, no como una figura de vitral, sino como alguien que podría sentarse con ellos en la mesa de la cocina y decirles, «Te veo». La experiencia de Jonathan Roumie en el set no se quedó solo con él, se convirtió en el alma de The Chosen. Resonó en cada escena, cada actuación, transformando no solo al elenco y al equipo, sino también a millones de corazones alrededor del mundo. Si te gustó esta historia increíble sobre el detrás de cámaras de The Chosen, dale like, compártela con tus amigos y suscríbete al canal para más contenidos que alimentan no solo la mente, sino también el alma. ¿Y tú? ¿Ya viste The Chosen? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia con la serie.